hasiera emango diogu irailaren udalbatzako proiekturari honetan kasu honetan daukagula puntu gai zerrendan eta gero zerrendaz kanpo Alderdi Sozialistak sartu duen mozio bat. Azkenengo apurtziko dugu hori eta hasiera lehenengo puntuan daukagu 2013ko ekainaren 21 bateko 3.949 alkatetza dekretua odestea, antimetrolako kaleko zenbaki gabeko kokatutako udan eraikinaren beheko zuleiruan eta iraunkorraren aurrezkolako jartzeko. Kasunetan, egundunetan, idazkari nagusiak zerbait esan edigun, este punto, la secretaria accidental nos quiere decir algo. Sí, hola a todos. Bueno, tenemos como primer punto del orden del día la ratificación del decreto de la alcaldía del 1 de junio referente a la organización para instalación permanente en Oroscola y demás, como bien tenéis por delante y conocéis de sobra. Bueno, quiero deciros simplemente que este decreto consta de 6 puntos en su parte dispositiva y el sexto punto señala expresamente que el presente acuerdo se someterá a la ratificación del Ayuntamiento pleno. Vale. Simplemente ya lo explicaré por qué esta ratificación es totalmente improcedente por cuanto las competencias aquí no son delegables y los puntos primero y segundo son competencia de la Junta de Gobierno y el tercero es competencia del alcalde. Es decir, que este documento en sí mismo, sin entrar en mayores consideraciones procedimentales del tratamiento del expediente que se realizó en su día, este decreto concretamente no necesita ratificación del Pleno porque no es competencia del Pleno. Como bien sabéis, al Pleno vienen los asuntos o a ratificar o a quedar enterados o a dar cuenta, en fin, según la expresión que se utilice. La ratificación es una cosa absolutamente excepcional y en alguna ocasión nos ha venido, especialmente en temas como aquellos temas de recursos ante los tribunales que tienen plazos precursivos y que no se puede dejar pasar el tiempo sin acudir y presentarse ante ellos. En esos casos, el alcalde, tal y como señala la ley porque le autoriza expresamente, presenta el recurso, la demanda, en fin, lo que proceda en ese momento y luego lo tiene que ratificar el Pleno. ¿Qué pasa si el Pleno no lo ratifica? Pues que se utiliza la moviola, se rebobina para atrás y se deja sin efecto todo lo que la alcaldía ha acordado porque el Pleno no lo ha ratificado. Eso es, repito, absolutamente excepcional y yo, pues de los temas judiciales, no sé si en alguna otra ocasión quizá ustedes también recordéis, pero yo no lo sé. Por lo tanto, este caso, el decreto del que nos ocupa y que es el punto número 1 del orden del día, hay que modificar la expresión ratificación por dar cuenta. Y yo le pido al alcalde que de viva voz modifique este decreto que luego se formará en un documento. Esta decisión es fundada por la secretaria accidente del Ayuntamiento, se modifica en los términos que comentaba, por lo tanto, en el punto número 1 damos cuenta del decreto de la alcaldía final con el número 3459 que conocéis. Si alguno quiere alguna intervención. Eduardo. Buenos días. Hombre, lo que es curioso es que a última hora se nieguen a que se ratifique este decreto. Evidentemente nos hace pensar que es porque posiblemente no saldría aprobado y tendría serios problemas el equipo de gobierno. Desde luego, desde nuestro grupo queremos manifestar nuestro convencimiento de que la Oroscola era necesaria, nuestro convencimiento de que era positiva la salida de Mar Gonzaga, pero una vez más creemos que es necesario manifestar nuestro apoyo al dicho UNE, por eso no hubiésemos aprobado la ratificación de este decreto, no compartimos lo que se ha hecho con el dicho UNE y desde luego nos gustaría solicitar del alcalde que modifique lo expresado y que deje que el Pleno se pronuncie y se vote la ratificación del decreto. El alcalde lo único que ha hecho es dar cuenta y asumir el argumento y el planteamiento que se solicita desde la Secretaría General de este Ayuntamiento. ¿Morías? Vale. Bueno, nosotros desde HBITU solamente queremos hacer un poco de memoria de lo pasado hace 2 años a esta parte y cómo hemos llegado aquí. Llegamos aquí
porque, no sé si la cabezonada o la cerrazón de la directora de un colegio que se empeñó en sacar una escuela nueva de un centro para que se la llevasen, le da igual dónde y qué pasase con ella. A partir de ahí, la escuela desaparece de Mar Gonzaga sin ninguna necesidad, porque estaba montada y preparada perfectamente bien para que estuviese funcionando, y nos encontramos en ese momento con la tesitura de que ¿qué hacemos? Dejamos una única escuela, hacemos otra escuela, pasamos de todo. Desde el civil, desde luego, desde el principio se votó y se defendió que se necesitaba 2 agroescuelas, no una única agroescuela ubicada en Vista Alegre. En estos momentos nos encontramos con que estamos en contra de que la agroescuela se ubique en el colegio, en el Berrichegune, pero yo recordar que la otra opción era meter a los niños en barracones. Y desde luego el DDH entre barracones y agroescuela no lo vamos a dudar. Si la ubicación hubiese sido otra, ojalá hubiésemos tenido otra ubicación y más céntrica, pues mejor. Pero como las dos únicas soluciones que nos daban eran barracones o Berrichegune, desde luego siempre vamos a optar por el Berrichegune antes que por un barracón. Pero recordar que esto era totalmente innecesario, porque Sestao tenía 2 agroescuelas funcionando y en perfecto estado. Eskerrik asko, Magoia. Alexia. Sí, bueno, vamos a ver. En primer lugar, parece que compartimos la innecesidad del traslado de la agroescuela y que no fue la cabezonería de una directora, sino fue la aceptación de un alcalde a esa cabezonería porque era un local municipal y teníamos autorización para estar ahí y no tenía necesidad el colegio para sacarnos de ahí. Pero fue una decisión que se adoptó por acuerdo, supuestamente, del actual equipo de gobierno con aquella directora que hoy tan siquiera está para asumir las consecuencias de aquella decisión. Pero lo que a mí desde luego me solivianta es que yo ayer a la 1:10 de la tarde pasé por este ayuntamiento a examinar el expediente del pleno y estuve en el registro municipal con los documentos y allí estaba la secretaria municipal y le dije, qué raro que no haya ningún informe, que no acompañe a esta ratificación ningún informe, habiendo transcurrido como han transcurrido 3 meses desde el acuerdo adoptado por la alcaldía. Me dijo que no, pues no le parecía extraño. Y claro, hoy, casualmente hoy, de viva voz y sin escribir y sin firmar, nos dice que no hay que ratificar un decreto que dice en su punto 6º que tiene que ser ratificado, que entre en el pleno, curiosamente, cuando este grupo político habla con el técnico que ha propuesto su ratificación y que me dice que está y consta del expediente y la copia está en este momento aquí, que es un informe no de la secretaria municipal, pero sí de un técnico de la Administración General de este Ayuntamiento que dice que este decreto ha de ser ratificado por el Pleno porque anula una autorización que el Pleno concedió al Departamento de Educación para que el COP se instalara en ese edificio. Y si el Pleno autoriza, el Pleno desautoriza. Quiere decir, no era el alcalde de aquel momento. Recuerdo además que nada había que decir con esto y que todo estaba escrito y que la pregunta era por qué, si este decreto tenía que ratificarse, el mes de junio que hubo pleno no se trajo, por qué el mes de julio que hubo pleno no se trajo y se trae hoy, 24 de septiembre, cuando las obras tienen fecha de finalización el día 30. Hombre, nos da sensación de que alguien conocía que adoptaba un acuerdo que no era legal, es decir, que el alcalde asumía competencias que eran del pleno y el punto 6º, y en base al informe del técnico de Administración General, de la técnico, en este caso de Administración General, le dice que su acuerdo ha de ser ratificado posteriormente por un pleno y que no lo ha traído a ratificación porque eso suponía poder tener dificultades a la hora de lo que aquí se ha explicado, y es que estemos de acuerdo con que se haya ocupado un centro que se estaba utilizando para el servicio de orientación pedagógica y que les ha supuesto en este momento no tener dónde hacer las reuniones de directores de la comarca. De todas formas, nosotros no vamos a aceptar y diremos, porque llega un momento en el que cuando la palabra de los plenos o los acuerdos plenarios no son suficientes, tienes que acudir al amparo judicial, y a nosotros no nos parece que un decreto se modifique después de 3 meses de viva voz en un pleno y cogiendo el alcalde un micrófono. El alcalde, si quiere modificar un decreto, coge, hace todo el decreto, lo firma, lo justifican jurídicamente, firman con él los técnicos que dicen que esto tiene que ser así, es decir, la secretaria firma un acuerdo en el que dice que su
La saber leer y entender significa que esto no es un acuerdo de competencia plenaria y a partir de ahí el resto de concejales también tenemos nuestras posibilidades. Pero es curioso que hoy, después de haber dicho ayer que no existía nada, de que hay informes que dicen que tiene que ser ratificado por el Pleno porque no es competencia del alcalde, se nos diga que no se somete a la ratificación de este Pleno. Y es que no es difícil tampoco, con las intervenciones previas que ha habido, saber que este decreto podía no ser ratificado y encontrarnos con unas obras que han sido adjudicadas en un local que no tiene cobertura legal. Pero aun a pesar de la maniobra que pretende realizar el alcalde, que nosotros desde luego no aceptamos, hay algo curioso también en el expediente y que nosotros desde luego vamos a seguir indagando, porque no hemos conseguido acceder a toda la documentación de este expediente, pero lo solicitaremos en la sede parlamentaria correspondiente. Y es que cuando el ayuntamiento solicita la utilización del berritzegune, lo hace con una solicitud de instalación permanente, es decir, quiere utilizar ese centro de forma permanente y quiere utilizar la planta baja de forma permanente. Pero resulta que lo que le concede el Departamento de Educación no es eso, le concede una cesión de uso por 5 años, o sea, es temporal. Si es cierto, puede ser prorrogable por acuerdo entre las partes, pero 5 años de forma temporal, en una inversión en la que nos hemos gastado vamos a gastar casi 50 millones de las antiguas pesetas para 5 años, deshaciendo una inversión previa del departamento que ahora les ha dejado sin locales a los profesores de nuestro municipio, a los de Portugalete y a los de Santurce, pero es que además no le autoriza a utilizar la planta baja del berritzegune, sino el uso de la zaguera de la planta baja del edificio municipal. Y cuando dice que utilizamos la zaguera de la planta baja y no toda la planta baja, es porque no está casando lo que pedimos con lo que nos dejan. Y resulta que hay algún plano que consta en el expediente de que el Departamento de Educación solo autoriza utilizar la parte de atrás porque la parte de adelante se la deja al COP para dos cosas: una sala de reuniones para los directores de centro y los profesores y una sala de conferencias pequeñita para las jornadas, talleres de formación e innovación que se tienen que realizar ahí para que los profesores que dan clase a nuestros hijos estén correctamente formados. Claro, con todo este tejemaneje y con las declaraciones revisando el pleno del mes de julio de que esto estaba todo perfecto, pues nos hemos encontrado que de perfecto, pues tiene poco. Señor alcalde, no vamos a aceptar que usted cambie este decreto, que es un decreto firmado con fecha de junio, que dice que tiene que darse cuenta, tiene que ser ratificado por el ayuntamiento pleno. Hay un informe por escrito de un técnico de Administración General que dice que tiene que ser ratificado por el pleno este decreto porque la autorización concedida tiene que ser revocada por el mismo órgano que la concedió. Y desde luego, si usted pretende que esto se cambie en este mismo momento y de viva voz a una dación de cuenta, desde luego advertirle o anunciarle, que desde luego el Partido Socialista no va a quedarse sin solicitar el amparo judicial a este tipo de actuaciones que nos tiene usted últimamente muy acostumbrados. Aquí es muy probable que estemos hablando de un acuerdo que roza el tipo penal de la prevaricación y desde luego nosotros no vamos a dar cobertura a este hecho. Vamos a ver. La señora Castelo ha hecho varias referencias a la aprobación plenaria de la cesión en precario del local del berritzegune. Es cierto que así se hizo, era una situación extraordinaria y muy diferente a la vivida. Era un centro que iba a amparar la atención a profesores de tres municipios. Primeramente estuvo en Portugalete, luego vino a Sestao, en Santurce, luego a Sestao. Los de Portugalete, que es mi pueblo, miraron para el cielo y se libraron de este tema. Entonces, en aquel momento, adoptar un acuerdo plenario para formalizar un poco este asunto quizá fue más un principio de oportunidad que de legalidad. Es decir, la cesión de locales no es competencia del Pleno, ni lo es ni lo será nunca, eso es así. Entonces, fue una cesión en precario que tendría que haber ido seguida de la suscripción de un convenio que nunca se suscribió, porque un ayuntamiento por una cosa, otro por otra, el caso es que aquello, digamos así, por finamente, que aquello se ha convertido en una situación de mera tolerancia, porque formalización poca.
¿Qué ocurre en estos momentos? Pues que han pasado casi 20 años, es decir, que la regulación existente en estos momentos para la utilización de los espacios en edificios adscritos al Departamento de Educación, pero que no tienen uso escolar, o por lo menos que no tienen uso escolar de la enseñanza reglada, que es a lo que nos obliga la ley, pues eso se regula de una manera muy diferente. Tenemos el decreto 77/2008 del 6 de mayo, que precisamente se titula así, sobre el régimen jurídico para la utilización de los edificios públicos escolares de propiedad de las entidades locales, que en su artículo 17 nos dice que el Departamento competente en materia de educación podrá suscribir convenios de colaboración para la utilización de dichos edificios a otros usos, servicios o finalidades en los siguientes supuestos. A. Cuando el edificio escolar necesario para fines educativos no se prevé su utilización en un tiempo prolongado. Cuando el Departamento competente en materia de educación pretenda destinar un edificio público escolar a servicios educativos distintos, como es el caso, en fin. Es decir, aquel origen del acuerdo plenario tomado en el año 95 está ya tan lejos y tan fuera del procedimiento que verdaderamente darle la importancia que se le está dando, a mi juicio, es improcedente. Pero bueno, es una opinión, es una opinión como cualquier otra, como también recuerda Alesia, la opinión que aparece en el expediente. Pero bueno, todos somos licenciados en Derecho, todos tenemos derecho a tener una opinión jurídica sobre un asunto y verdaderamente pues cada uno sostiene el ABC. Yo personalmente creo que eso fue un edificio cedido en precario, que verdaderamente cuando el propio cesionario necesita ubicar ahí un servicio como era la agroescola, pues es de todo punto improcedente y innecesario esa exigencia rotunda de pedírselo cuando son ellos mismos los que quieren instalarlo allí. Esa instalación, a partir de el decreto 77 al que he hecho referencia, se hace a través del convenio. Es decir, ya no median peticiones, ni acuerdos, ni desacuerdos, ni autorización, ni no autorizaciones. Se ponen de acuerdo las dos instituciones y se formaliza a través de un convenio, que es lo que se hizo. Entonces, decirle a este pleno que la ratificación de este decreto está total y absolutamente fuera de su competencia, como bien lo sabe, porque no tiene competencias en este asunto, y que especialmente, o sea, no solo no tiene competencias en cuanto al fondo del asunto, sino que es que yo me he limitado a entrar lo más adecuadamente que he podido, diciendo que es la forma en la que es improcedente. No quería entrar en el fondo, pero bueno, de algún modo, alguna pincelada ya os he dado. Lo que yo os venía a decir es que este decreto de la alcaldía no se puede ratificar por el Pleno, ni se debe, porque ninguno de los puntos que contiene este decreto son competencia del Pleno, sin más. No se debe ni se puede, porque no son competencia plenaria. Ni es competencia plenaria mostrar conformidad con el proyecto de ejecución, ni es competencia plenaria modificar parcialmente un acuerdo de la Junta de Gobierno, ni es competencia plenaria solicitar a la delegada territorial la autorización para no sé qué, ni es competencia plenaria dar traslado, ni es competencia plenaria requerir al Departamento de Educación que nos ponga el edificio en 15 días. ¿Por qué está aquí? Pues evidentemente por un error. No me duelen prendas en reconocerlo, pero que evidentemente no quiero que el error avance y esto no se tiene que ratificar por el Pleno. El Pleno evidentemente puede quedar enterado y es muy bueno que lo sepa, porque aunque cosas que no sean de vuestra competencia tenéis el derecho y el alcalde la obligación de explicarlo y de trasladarlo, pero como competencia plenaria para ratificar este decreto no la tenéis. Eskerrik asko, ahí no habíais intervenir. No, simplemente comentar lo que había dicho Lola, que no íbamos al fondo de lo que se estaba planteando en este decreto, sino la forma, porque el punto sexto lo que está acreditando son los 5 puntos anteriores. Y lo que se debería, y lo que en su día se aprobó aquí en el Pleno, era la ocupación del Berrichigune, no los 5 puntos anteriores. ¿Alguna intervención más a hacer? Eduardo. Muy brevemente, no voy a entrar a discutir si es competencia del Pleno o no ratificar este decreto, pero luego lo que sí es competencia del señor alcalde es todo aquello que él considere oportuno y quiera traer a votación al Pleno para que se pronuncie el Pleno y el resto de los concejales. Es evidente que no le interesa el pronunciamiento sobre la escuela de Berrichigune al señor alcalde sobre este Pleno. Y sin más, solamente decir que espero que sea consciente de que con la actividad que están realizando, por cómo han hecho las obras, por cómo han hecho los cambios en el Berrichigune, ha puesto en peligro el Berrichigune, no el desestado, sino que más importante, a toda la comarca a la que surge su actividad. Eskerrik asko.
Fabián. Sí. Bueno, yo que no soy licenciada en Derecho, yo, para que no lo sepa, soy delineante y auxiliar de clínica, no tengo ni idea de leyes. Me parece que hemos entrado en un debate que es importante, saber si estamos dentro de la legalidad o no dentro de la legalidad, lo que estamos haciendo en este pleno, como representantes municipales que somos, pero a mí me parecía más grave solucionar un problema que tenemos encima de la mesa. Solucionar el problema de que el Berritzegune no tiene una sala de reuniones. Bueno, pues vamos a sentarnos y solucionar este problema, que a mí me parece que es complicado solucionar ese problema. ¿Qué otro problema más tiene en este momento la directora de Berritzegune? Que no tiene sala de reuniones, ¿y qué más? ¿Y qué más? O sea, es tan escandaloso y tan grave que tenemos que llamar a los periódicos para salir para que esta señora consiga una sala de reuniones. Por favor, si esta señora tiene a su disposición todas las salas de todo el municipio para hacer reuniones, todas las salas del municipio para hacer las reuniones donde quiera, cobertura al resto de pueblos. Hombre, vamos a ser serios, ¿eh? Y yo no quería entrar en lo personal, pero yo, que he sido una persona que ha estado con su hijo en el Berritzegune durante 15 años, les diré a este pleno que yo no he pisado el Berritzegune en 15 años, jamás. Porque las reuniones con los padres y con los niños que tutela el Berritzegune se hacen fuera de ese centro, fuera. Se hace en los centros de inicio de los niños. Es el Berritzegune el que va a los centros, no los niños al Berritzegune. Por lo tanto, sala para hacer las tutorías con los niños, no sé si la hace falta, pero luego con el mío no lo hago. ¿Y una sala de reuniones? Bueno, vamos a esperar. Si nos ha solicitado que se haga una sala de reuniones después, bueno, pues vamos a dar tiempo al tiempo. Porque a mí me parece que lo más grave y lo más escandaloso de todo esto es que ese Estado tenía 2 escuelas montadas y nuevas, y hemos hecho una nueva, sin ninguna necesidad. Y era esto lo que teníamos que estar denunciando. No, que si la ley, que si la no ley, que si soy abogado, que si mi opinión. Pues no. Mi opinión es que nos hemos gastado un montón de dinero del municipio para nada. Para nada porque no hacía falta. Es que el caso, como digo, si nos vamos a mantener un poco el tono todos. Ainhoa, Alicia. Sí, entramos o no entramos en el fondo, no sé, hubo una portavoz que en el mes de julio dice que estaba cansada de debatir esto, nosotros nos consideramos, no nos haremos en ningún caso. Si el error se cometió en el origen, claro, cuando no reconoces que te has equivocado al principio, sigues todo el procedimiento y sigues todo el camino por el error atrás y no lo enmiendas. Ese es el problema. Pero yo me voy a centrar en el problema de si no es una cuestión de leyes, es una cuestión de lo que no podemos permitir que nos tome el pelo. Que no puede ser que el alcalde, después de 3 meses de firmar un decreto, decida, porque él es quien hace el orden del día del pleno el viernes, que este acuerdo viene al pleno a ratificarse. Es decir, el viernes el alcalde decide que este decreto es correcto y lo trae al pleno para que lo ratifiquemos, para que lo votemos. Y ayer no había ningún informe que diría que había un error cometido en este decreto, y que hoy, cuando sospecha que no va a conseguir su ratificación, de repente alguien le diga que no es correcto el decreto firmado hace 3 meses. A mí lo que me preocupa es ese jugar con las resoluciones de este ayuntamiento y con este pleno municipal. Es decir, las cosas que se traen a este pleno son para su aprobación, ratificación y tal. Cuando un pleno en el año 1995 autoriza a una institución, gobierno vasco, a usar un edificio, que fue el pleno, no el alcalde, el pleno, tuvo que ratificarlo porque el alcalde no podía ratificarlo, no podía acordarlo, y en aquel momento hubo un informe jurídico que decía que tenía que ser por parte del pleno ratificado, que si no tampoco lo hubieran traído. Fue una crítica que hizo en aquel momento Batasuna, que si no llega a tal acuerdo plenario no se ve aquella autorización por parte del pleno. Hoy se nos dice que aquel acuerdo pues ya no hace falta, que allí entonces se equivocaron, que era también, y que es bueno reconocer los errores. Este sí, porque le interesa reconocer que es un error. Pero curiosamente ayer a la 1:05, a preguntas de esta portavoz directamente a la secretaria municipal, no había nada que cuestionar en este decreto. 1:05 de ayer. Hoy, 9:30, este decreto no está bien hecho y hay que reconocer un error. Cuando alguien se equivoca, un ayuntamiento y sus funcionarios escriben, y lo que escriben lo firman y se traslada en papel al resto de miembros para su conocimiento y valoración. Y no se viene a todo correr de repente diciendo
esto lo hacemos diciendo que cambiamos. Donde dice A, donde dice Diego, digo Diego, y aquí hemos terminado. Eso es desde luego lo que este grupo municipal no puede en ningún caso asumir, más allá del debate que hemos venido haciendo con respecto a que el origen de este expediente fue un error y no tendríamos que habernos gastado lógicamente ese dinero en donde no era necesario, porque ya teníamos una haurreskolak montada perfectamente. Y no quiero entrar a Magoya a los datos que del informe resultan totalmente inciertos y manipulados con respecto a lo que ha hecho el consorcio de haurreskolak en los datos de las matrículas, en lo que han intentado justificar el cumplimiento o no cumplimiento del resto de haurreskolak, y que el proyecto que en este momento el ayuntamiento está ejecutando no se corresponde con el proyecto que han aprobado. Es decir, que ya no es que, además de hacernos este cambio, es que el propio proyecto que en este momento está ejecutando el ayuntamiento no es el que aprobó el alcalde por decreto. Ahora, ¿cómo nos enteramos de todo esto? Pues indagando mucho, moviéndonos muchísimo en los papeles del ayuntamiento y teniendo reuniones para aquí y para allá. Es muy triste que todo este expediente vaya con ese halo de misterio y de sospecha que todo lo rodea. Bueno, en primer lugar, comentaros que el expediente no tiene ningún hilo de sospecha porque es público y abierto, y la concejala socialista lo ha podido mirar las veces que ha solicitado. Es público y notorio, todo está ordenado, desde el inicio hasta el final, hasta que finalicen las obras. Que se haga una referencia a que las obras que se van a terminar no son el proyecto que se ha aprobado. No sé si recuerdo yo alguna obra que he podido revisar en estos 2 años que se haya hecho este ayuntamiento, que la obra realizada se ajuste al proyecto contratado. Esto no existe ninguna. Evidentemente tienen las modificaciones puntuales que en obra se van encontrando para dar solución técnica óptima a la instalación que se quiera acondicionar. En cuanto al fondo de la cuestión, yo creo que en diferentes comisiones y plenos hemos hablado del tema. En cuanto a la tramitación legal que se ha tenido, es evidente que hay una diferencia de opiniones entre los grupos. El ayuntamiento, asesorado no por cualquiera, sino por la Secretaría Municipal, no es un funcionario cualquiera, por la asesoría jurídica del ayuntamiento y por la jefa de sección, en este caso del departamento, se tramitó lo que se consideraría mínimo tramitar para poder hacer las cosas legal y justamente, así ha sido y se ha considerado, y la alcaldía ha seguido o ha asumido siempre los informes como así viene siendo. Por mi parte, estábamos hablando del día de los errores. Evidentemente, yo soy el que hago el orden del día del pleno. Esta ratificación o este punto que se llamaba ratificación del decreto no se había incluido porque no se tenía que haber incluido, porque así nos lo decían en los plenos anteriores. Quizás el viernes que tuve yo no fue un día personal muy bollante, y quizás este punto pues, se incluyó en el orden del día pues, de forma errónea. Entonces, si en su caso, como todo lo que se plantea por determinados grupos, la culpa del alcalde, pues en este caso la culpa será del alcalde, una vez más, por incluir un punto que no se debería incluir. Y me ha preocupado una reflexión que ha hecho Alexia, en el que decía que, bueno, una vez más, estamos acostumbrados a acciones del alcalde que rozan la prevaricación. No sé, me ha dejado un poco preocupado, porque sí me gustaría saber alguna otra si tiene que rozar la prevaricación en su intervención para que nos la pueda trasladar, porque no es nada agradable escuchar eso de una miembro de mi propia corporación. Pero bueno. Lola. Bueno, Dejamos cortar, ¿no? es que es una situación algo extraña, la verdad. ¿Qué ha creado usted? Yo no. Sí. No, yo no. Entonces, evidentemente es un tema que es de la competencia del alcalde. El alcalde decide modificar esa expresión
que puede determinar que se quede en el pleno o no se quede, y no tengo nada más que decir. O sea, yo tal y como lo creo, lo he explicado. Se da cuenta, por lo tanto, el decreto 3459, que lo conocéis y que lo ha leído antes Lola, que es un decreto de trámite entre administraciones, en este caso la municipal y el Departamento de Educación, con 5 puntos que, como bien ha dicho Lola, eran y son de competencia no plenaria. Pasamos, por lo tanto, al segundo punto del orden del día, dación de cuenta del decreto de alcaldía 4.704 del 2013, del 13 de noviembre, relativa a la expediente de modificación de créditos 10 del 2013. Por ahí. Bueno, muy brevemente, porque yo en realidad se analizó en la comisión de Hacienda de la semana pasada, el viernes pasado. Consiste en poder aprobar y financiar una serie de cuantías que tienen por objetivo liquidar ya la obra de la residencia, tanto de la residencia como de la capilla, más o menos por los importes respecto a los cuales el ayuntamiento manifiesta conformidad, como son los criterios de los técnicos municipales. Y como vimos en aquella comisión, para la financiación de la misma se utiliza, por un lado, un legado para obras en la residencia municipal. Se utiliza el remanente de tesorería, que a 31 de diciembre del año pasado conocéis que tenía un remanente de tesorería afectado por 71.000 euros aproximadamente. Se utiliza para financiar la misma. Y por último, una transferencia de crédito por el importe que resta para la financiación de todos los costes, disminuyendo la partida de gastos jurídicos, la 22604 del programa 12 de administración. Eskerrik asko. ¿Alguna intervención? María. Bueno, no tenemos mucho que decir ante esto porque recordad que nosotros no estábamos con sus... Eso, no tenemos mucho que decir al respecto, solo porque no estábamos en este ayuntamiento representados en esta época, pero comentar un detalle que a mí me parece, no sé si, no iba a decir escandaloso, pero no, ya porque estoy acostumbrada a estas cosas. Pero vamos, que un ayuntamiento tenga que pagar un dinero para condicionar una capilla, me parece una barbaridad. ¿Por qué el pueblo de Sestao tiene que pagar a la iglesia su capilla? Que la paguen ellos. Porque esto ya empieza a ser como costumbre, ¿no? La capilla, un colegio concertado, pero bueno, ¿dónde vamos a parar? Con dinero público vamos a pagar a la iglesia su capilla, con dinero público vamos a pagar a un colegio concertado sus instalaciones. A mí esto me parece ya grave. O sea, los vecinos de este municipio pagan sus impuestos para que ellos a cambio reciban una serie de beneficios. Y me parece que el 100% de los vecinos de este municipio no van a la iglesia y el 100% del municipio no utiliza la capilla, ni siquiera es católico. Porque si cada vez que cualquier religión viene a decirnos que tiene que arreglar su capilla, el municipio la tiene que arreglar, o solo vamos a arreglar las capillas católicas. El resto no son importantes. Y es una reflexión solo. Eskerrik asko, María. Alexia. No tenía intención de intervenir porque es una dación de cuenta, da igual lo que pensemos y lo que opinemos. Pero dado que este es un expediente que fue adjudicado en la legislatura pasada cuando estábamos nosotros, con respecto a lo que comentaba Magoya, de por qué se invirtió dinero en la capilla de la residencia municipal, este ayuntamiento recibió por testamento un legado de una vecina de Sestao que falleció y donó 20 millones de las antiguas pesetas, 120.000 euros a este ayuntamiento para que se invirtieran obligatoriamente en la residencia municipal. Nos pusimos en contacto con el albacea, que en ese caso era su hermano, y comentamos con él que creía que su hermana hubiera querido que se invirtiera ese dinero y
se nos puso en manifiesto que era la reparación de la capilla de la residencia. En tanto, como era un legado, una vecina y su hermano manifestó que se podía invertir en la reparación de la capilla, en ese caso se hizo así. Por eso, en el expediente consta que no solo se están utilizando remanentes de tesorería, sino también un dinero que existe en una cuenta extrapresupuestaria que vino de aquella herencia que nos dejó aquella vecina, y fue el motivo por el que se utilizó. No era dinero de impuestos, sino una herencia que nos dejó una vecina para ese fin en concreto. Eskerrik asko. Vamos a pasar al número 3. ¿Habías pedido la palabra? Estaba pensando en sobrevenido. No era obligatorio. No tiene nada que ver con el aspecto económico. Como que la residencia no hay cosas para hacer. Informe del señor interventor generado como consecuencia del expediente de modificación de créditos 10 del 2013 relativo a la liquidación de las obras de la rehabilitación de la residencia municipal de ancianos Juan Ellacuría Larrauri, ejecutadas por la mercantil Proeza Construcción Sociedad Anónima. Como bien sabéis, la tramitación que tenemos que seguir para poder utilizar el remanente, en este caso para liquidar las obras de la residencia, necesita primeramente del informe de la intervención respecto a esa modificación de crédito por parte del remanente, su debate o por lo menos su inclusión en el pleno municipal y su remisión a la Diputación Foral de Vizcaya para que así lo estudie y nos devuelva, en su caso, con la decisión que adopte en consecuencia de la documentación. Por lo tanto, hecha la modificación para poder liquidar el asunto, hecho el informe del señor interventor, pues ha llegado el momento de incluirlo en el orden del día del pleno y abrir el turno de palabra si así algún grupo lo quiere hacerlo. ¿Alguna intervención? Pasamos por tanto al número 4. Sentencia recaída en el recurso de casación 809 del 2012 interpuesto por France Telecom España contra la sentencia de la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por la que se estimaba parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por France Telecom España contra la ordenanza reguladora de la casa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, declarando nulo el artículo 5 de dicho texto legal.